sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Queridos hermanos, bienvenidos a Pax Televisión, la casa del corazón del amor y de la gracia de Dios. Bienvenidos a Ven y Verás, este programa especialmente diseñado y preparado para ustedes, para que ustedes también puedan sentir, como tantos hermanos nuestros, el llamado del Señor a ir, estar con Él, escuchar su palabra y a ser enviados a una misión concreta. Hoy viene a compartir la luz del Señor con nosotros el Padre Byron. Queremos darle la bienvenida y quiero que nos cuente el Padre Byron cuál es su misión en este momento. Bienvenido, Padre Byron. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y saludos a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Byron Macías, soy misionero claretiano, ordenado hace apenas 4 años, así que todavía no aprendo bien las cosas, pero ténganme paciencia que ya mismo vamos para allá. Y en este momento soy un capellán aquí en el Centro Católico de Estudiantes que se llama San Pablo, en la ciudad de Fresno, California. Qué bueno, Padre, tenerlo entre nosotros. Sea bienvenido, siéntase como en casa. Queremos que nos comente un poco en qué pequeño Byron se fijó el Señor. Queremos que nos cuente un poco de su infancia, de su adolescencia, de su familia. Por ahí algunas anécdotas que puedan ayudarnos a conocer en qué pequeño muchacho se fijó el Señor. Claro que sí. Nuestra casa estaba en una ciudad que se llama Riobamba, en Ecuador. Yo soy de Ecuador originalmente. Entonces vivíamos como a 3 cuadras de la iglesia que se llamaba La Loma de Quito. Y básicamente era una iglesia donde era franciscana y donde estaban el noviciado de los franciscanos. Así que ellos siempre pues tenían un grupo de jóvenes, siempre tenían invitaciones para retiros, siempre tenían novenas en las casas de la gente. Y mi vida siempre fue eso. Mi parroquia fue parte de mi vida. Todos los sábados íbamos en la noche a la misa y también íbamos el domingo y a veces pues traíamos las novenas a rezarlas en la casa. Nunca se me pasó la idea de ser sacerdote. De hecho, siempre veía que el sacerdocio era para alguien más. Es como que pensaba que tiene que ser la gente perfecta, tiene que ser santa, tiene que ser inteligente. Y yo quería ser primero abogado. Yo quería ser abogado. Dije, no, pues yo quiero ser abogado y quiero pues trabajar en la corte y todo lo demás. Mis papás trabajaban, volvían a las 3 de la tarde para preparar el almuerzo. De ahí comíamos y pues a lavar los platos y mi pobre madre tenía que en ese momento volver otra vez a cocinar porque teníamos como 30 perritos en nuestro patio, porque mi hermana pues le gustaban los perritos y siempre le gustaba ayudar a los perritos, especialmente los que estaban pues en la calle, que no tenían hogar. Y me acuerdo que en las noches venían mis abuelitos, venían mis tíos y tomábamos un tecito con un pan y conversábamos de la vida. A veces pues hablábamos de las cosas que estaban pasando en las noticias, otras veces peleábamos ahí por cualquier cosa como cualquier familia, pero siempre estábamos juntos, siempre compartíamos un momento que siempre va a ser especial en mi corazón, porque en esos momentos yo me sentía acompañado, en esos momentos yo me sentía que era alguien. Y ahora que puedo mirar atrás, puedo decir que en esos momentos pues sentía a Diosito en mi vida. Crecí en la escuela, luego pasé al colegio. En el colegio pues me llegó la adolescencia y pues se me alborotaron las hormonas, ¿verdad? Y decimos en Ecuador que nos dio la edad del burro. Entonces y fui a un colegio católico de jesuitas. Entonces igual era curioso porque siempre yo me burlaba de mis amigos que querían ser padres. Decía, ¿para qué vas a tirar tu vida? ¿Para qué no te vas a casar? ¿Para qué no vas a hacer dinero? ¿Qué te pasa, no? Y fue bien curioso la cosa porque mire dónde estoy ahora. Sin embargo, en una de las clases
siendo ya adolescente, uno de los maestros de clase de religión dijo algo que nunca le había puesto atención cuando habló del amor de Dios. Y dijo algo que marcó mi vida para siempre. Él dijo, Dios es amor y Dios nos ama tal y como somos. Si Diosito tuviera que crearnos otra vez, Diosito no cambiaría nada en nosotros, porque Dios crea perfección. Y por primera vez en mi vida, aparte de todas las tradiciones y novenas, como que todo se vino junto, y en ese momento pensé en Dios de otra manera. Pensé en Dios como alguien a quien yo le intereso, quien está preocupado por mí, quien sabe mi nombre y quien me celebra como soy. Ciertamente eso no es que hubo una conversión y un cambio rápido en mi vida, no, pues seguía siendo pues adolescente, y como adolescente soy bien extrovertido y bien hiperactivo, entonces andaba de presidente del curso y pues haciendo los bailes y haciendo los grupos de amigos. Tenía pues yo el pelo, cuando tenía pelo, imagínense, tenía pelo acá largo hasta acá, y pues a veces me lo pintaba, me puse un aretico aquí también. Cuando tenía 15 años, estaba en el 5º curso, ahí fue que ahí sí que me golpeé contra la pared, contra la edad del burro, porque yo andaba medio burro, que no podía concentrarme en las clases y no quería estudiar. Eso era la palabra. Sin embargo, pues pasé, seguí, me gradué del colegio, y para el momento que empezaba ya a la universidad, era bien curioso porque era ya el momento cuando uno tenía que pensar en su vida. Y en ese momento, pues yo seguía pensando en ser abogado. Sin embargo, yo tengo un hermano mayor y una hermana menor. De hecho, ellos son abogados. Y me acuerdo que cuando siempre hablábamos de algo, pues ellos siempre eran articulados, ellos siempre hablaban bien y podían defender un argumento. Y yo, pues nada, no podía ni siquiera defenderme contra ellos, y pues hasta les daba la razón. Digo, sí, tienes razón y todo lo demás. Yo era más como que el que traía la concordia entre cualquier argumento que había. Entonces ahí es cuando empecé a pensar que tal vez no estaba yo llamado para ser abogado, porque no puedo ni siquiera discutir con mis hermanos, siempre pierdo. Entonces dije, tal vez si es que me hago abogado me voy a morir de hambre ahí, ¿no? Luego pensé en mi pasión. La pasión que siempre he tenido en mi vida es la pasión de hacer videos, de crear películas, de hacer documentales. Y me acuerdo que mi papá tenía un par de cámaras de esas grandotas de VHS, que yo no sé si todavía existan. Y me acuerdo que a veces yo me las sacaba a escondidas, porque allá en Ecuador, pues con esas cosas siempre las tenía bajo llave. A veces las sacaba a escondidas, ponía un cassette y me iba con mis amigos y les decía que actúen, que hagan como que fuera a hacer como una película. Y eso me gustaba, porque me sentía que estaba poniendo mi pasión, estaba creando algo, y al mismo tiempo me sentía bien conmigo mismo de poder hacer algo que me daba alegría hacerlo. Entonces dije, tal vez esto no es mi camino, ser abogado, sino que tal vez sea ser comunicólogo, comunicador. Al final de los 90, allá en Ecuador, hubo una crisis muy grande, una crisis financiera muy grande, que hizo que casi como 500,000 de personas emigraran a Europa y Estados Unidos. Mi familia fue una de ellas, y emigramos a los Estados Unidos y fuimos a vivir en Chicago. En Chicago, con mucho esfuerzo, aprendí un poco de inglés, y luego pues fui a la universidad y pude estudiar lo que me gustaba, ¿no? Comunicación. Entonces me gradué como no sé cómo se dice communication, en comunicación, con especialización en algo que le llaman aquí storytelling, contar historias. Y por medio de la tecnología, ¿no? Por medio de un video, por medio de un podcast, por medio de algo. Yo vivía en la universidad, pero sentía que algo faltaba en mi vida. Como que estaba contento, estaba conociendo amigos, hacíamos muchas cosas, salíamos para acá, para allá, estudiaba, pero decía, hay 2 cosas que faltan en mi vida. Primero, la misa,
y segundo, ese sentido de conexión con la iglesia. Así que pues ahí todo yo peladito, y ahora ya estoy más peladote, peladito. Me acuerdo que encontré una iglesia donde había un padre ecuatoriano que era el párroco, y este padre me dio la oportunidad primero, pues me dio trabajo. A lo que me dijo, pues dice, tú estás en la universidad, ciertamente no tenía dinero, y él me dice, mira, te voy a pagar, dice, $20 para que cada sábado vengas y barras la iglesia. Porque en esos tiempos, no sé, todavía yo creo que en Perú, que en Ecuador todavía en las bodas pues se tira arroz, ¿verdad? Entonces allá pues se tiraba el arroz, pero luego venían todos los pájaros, los pichones ahí a comerse el arroz y dejaban todo un tiradero. Entonces el padre me decía, nada más quiero que barres y limpies la iglesia. Yo iba con gusto porque sentía que estaba apoyando, y pues también los $20 me ayudaban por lo menos para comprarme un helado. Y me gustaba. Me acuerdo que me gustaba y no me importaba agarrar el bus, tenía que agarrar un tren, luego agarrar un bus, y eran como casi hora y media de viaje, de ida y hora y media de vuelta, pero me gustaba. Luego el padre me invitó a enseñar catequesis, y eso fue, ahora que me pongo a pensar, eso fue algo que llenaba mi vida. Lo que llenaba mi vida fue hablar del amor de Dios. Fue hablar de Dios y hablarlo libremente y hablarlo con cariño y hablando. Ciertamente yo no conocía nada, no mucho de la doctrina, de la catequesis como tal, pero nada más quería compartir esa chispita de amor que cambió mi vida cuando era adolescente, yo cuando escuché que Dios es amor en el colegio. Y después de eso, iba ya, el padre me invitó a quedarme ahí el fin de semana, me dice, para que no estés yendo y viniendo, porque el catecismo era los domingos, entonces dice, pues, ¿por qué no te quedas aquí y duermes aquí? Hay bastantes cuartos, y ahí dormía. Entonces me iba involucrando más, iba conociendo más grupos en la parroquia, y conocía a muchos sacerdotes que iban a visitar al padre. Entonces, pasaba contento, regresaba a la universidad a hacer mis tareas, a veces cansado, pero nunca arrepentido, siempre contento, y mi corazón, ahora que veo para atrás, estaba lleno, era como que me recargaba para pues echarle ganas en la escuela a la siguiente semana. Con el pasar del tiempo me gradué, trabajé en un periódico por un tiempo, y uno de estos padres que iba a esta iglesia a visitarle al otro padre, un día me llamó y me invitó. Él vivía en otra provincia, otro estado que se llama Kentucky, en Estados Unidos, que es un área rural donde no hay muchos latinos y todo es básicamente puros gringos y en inglés. Y él me llamó y me dijo, Byron, quisiera proponerte algo. Quisiera que vengas a trabajar aquí como director laico del Ministerio Hispano, para que trabajes con la gente hispana. No tenemos misa en español, yo no entiendo nada del lenguaje, y pues aquí hay una comunidad pequeña que trabaja en una fábrica y queremos pues hacer algo para ellos. Yo estaba como de 23 años, 24 años, y ahí es cuando me acuerdo que no lo pensé dos veces y le dije sí. Claro, ya después que colgué el teléfono dije, ay, Dios mío, en la que me metí. Oh, Dios mío, yo ahora me voy a ir de mi familia y ¿qué va a pasar? Y no conozco a nadie. Y luego, pues, hay partes en el estado de Kentucky que son muy racistas, ¿no? Entonces dije, no, pues, hay capaz que por ahí mismo, quién sabe qué pueda pasar. Pero el sentido de aventura y ese sí fueron los que me guiaron. Y hasta ahora trato de entender qué fue exactamente eso, ¿no? Pero siempre yo siento que era como un magneto, como un imán que me estaba llevando a encontrarme conmigo mismo en el aspecto de querer hacer con mi vida. Fue difícil dejar mi familia, fue difícil dejar mi trabajo, fue difícil pues dejar mi sueldo, mis amigos, y pues ir a otro lado, como a empezar desde cero. Y técnicamente empezamos desde cero porque no había nada con la comunidad de hispanos ahí. Había gente de México, había gente de Guatemala, habían 2 familias peruanas y no había ningún ecuatoriano excepto yo. Y sin embargo, poco a poco, de la nada creamos una comunidad latina, una comunidad que hizo presencia en la iglesia y que podía celebrar sus tradiciones y que podía celebrar la misa en español. No había padre que celebre la misa en español,
el párroco aprendió, se memorizó a decir el texto y la homilía pues yo la traducía para la gente, ¿no? Y empezamos como comunidad a rezar para que nos solidifiquemos, que tengamos algo más concreto y años después pues nos llegó un padre de México que hablaba español y fue uno de los milagros más lindos, el padre Carmelo Jiménez, a quien quiero mucho y quien es un modelo para mí de sacerdote, de misionero. Empezamos a tener adoración perpetua en la iglesia y había una hora que nadie podía agarrarla. Era los lunes a las 3 de la mañana. Los lunes era mi día libre, entonces pues decía, voy a dormir, voy a lavar mi ropa, voy a limpiar mi cuarto, todas esas cosas en mi día libre. Sin embargo, bien curioso porque siempre me despertaba yo a las 3 de la mañana. Siempre me despertaba a las 3 de la mañana. Y por más que me quería hacer el sordo, dije, Señor, no quiero irte, pues siempre pasaba. Y dije, ya entiendo, yo voy a agarrar esa hora para la hora santa, ¿no? Y cuando estaba ahí en adoración de 3 a 4 de la mañana, es cuando de verdad empecé a pensar en lo que da sentido en mi vida. ¿Cuál es lo que da sentido en mi vida y cuál es la cosa que cuando la hago me siento feliz y que soy bueno al hacerla y que me hace sentir realizado como persona? Y ese tiempo pude pensar y vi lo que estaba pasando en el ministerio y me sentía yo mismo, me sentía contento. Nada fue perfecto, siempre había errores, siempre había a veces problemas en el ministerio, pero aún así me sentía contento y no hubiese querido dejar eso por nada, ¿no? Pasó el tiempo y ahí es cuando poco a poco la gente me empezaba a preguntar, ¿no? ¿Te gusta hacer esto? ¿Te ves contento haciendo esto? ¿Por qué no has pensado en el sacerdocio, no? Y pues sí, entré al seminario diocesano en el 2006, 2007, por ahí. Y estuve ahí un par de años. Sin embargo, pues hablando de ser uno inmigrante, hablando de ser uno latino, hablando de momentos en la historia del mundo y momentos en la historia de la iglesia, en esos años, pues no me sentía contento en el seminario, ahí no me sentía conectado y hay algo que ahora yo puedo decir, ¿no? Que es algo que rige mi vida, ¿no? Y es una alergia que Dios me ha dado contra el clericalismo, ¿no? Y dije, pues no puedo ser parte de esto, ¿no? Y salí y me sentí triste, me sentí derrotado, me sentí que había fallado a mucha gente que tenía pues ilusión de que pues podía servirles. Y cerré las puertas. Dije, ¿sabe qué? Traté, pero creo que esto no es para mí. Esto no es para mí. De cierta manera, mi experiencia de Jesús en ese tiempo era un Jesús de alegría, un Jesús humilde, un Jesús que llegaba a todos, un Jesús que era que esperanza, que no condenaba. Y de cierta manera, cuando se hacía algo tan racional en ese seminario, cuando se hacía algo tan inalcanzable y tan condenatorio, no podía yo reconciliar a esos dos Jesuses. Entonces pensé que algo estaba malo conmigo y pues dije, yo no quiero lastimar a Dios ni a su gente ni a la iglesia, entonces mejor me hago a un lado. Cuando salí, pues ya no tenía mi trabajo en el ministerio hispano, así que pues regresé a Chicago. Regresé a Chicago y empecé a trabajar. Mi mejor amigo me ayudó a conseguir un trabajo en la compañía donde él pues ahora es uno de los encargados y es una compañía sin fines de lucro que enseña clases sobre cómo prevenir abuso de violencia y de sustancias en la juventud. Y me acuerdo que íbamos a barrios en Chicago, escuelas que estaban en barrios muy pobres y peligrosos. Fue la primera vez en mi vida que vi a jóvenes disparando armas, ¿no? Entre pandillas ahí, y uno pues ahí encomendándose a todos los santos para que no le llegue ahí una bala a nadie, ¿no? Y esa gente, y mucha gente no quería ir, muchos padres no querían trabajar ahí.
las autoridades pues les daba miedo, a veces hasta la policía ni quería ir para esos lados, ¿no? Y la mayoría de esa gente era gente inmigrante, como yo, gente que recién había llegado, gente que está pues en la pobreza. Pero había un grupo de religiosos que estaban y lo estaban apostando todos por esa gente, tratando de recordarles nada más que ellos también son hijos e hijas de Dios. Y cuando los conocí, es como que todo el mundo, todo eso vino de patas arriba, porque no había pensado que mi idea del sacerdocio era cierta manera, ¿no? Y cuando veo que Dios da, Dios provee, que Dios se encarga de enviar distintos carismas o regalos o comunidades religiosas para la gente, eso para mí fue algo nuevo y fue algo que me dio esperanza. Yo ya no pensaba en el sacerdocio, dije, no es para mí, además ya estoy poniéndome más viejito y pues tengo miedo de dejar a mis papás solos. Me daba miedo, tuve mucho miedo y pues dejé de pensar en eso, hasta que uno de ellos un día me invitó, me dijo, oye, tú tienes que, has pensado tú, dice, en la vida misionera. Y eso como que capturó mi imaginación. Vida misionera. No era necesariamente pensar en el sacerdocio, sino pensar en cómo compartir la palabra de Dios. Empecé a conocer un poco más a los claretianos, empecé a conocer un poco más a San Antonio Claret, que es un hombre que estaba pues encendido con el fuego del amor de Dios. Era un hombre que era, no sé si es que en Perú algo, aquí hay una propaganda de unas pilas que se llaman Energizer, que las pilas tienen se ponen en un conejito y el conejito va tocando el tambor y se va para acá, para allá, para acá, para allá, siempre activo, siempre moviéndose. Cuando yo pensaba en San Antonio Claret, me imaginaba que él era alguien así, alguien activo que siempre, como él lo dice y lo escribe en su autobiografía, ¿no? Que no pienso en otra cosa, sino cómo buscar maneras de compartir la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a la gente. Y eso pues me llenó el corazón. Sentí que eso me daba esperanza en mi vida. Saber que alguien no está esperando que la gente venga, sino que alguien va y lleva a la iglesia a ellos. Para mí eso me cambió la vida. Me daba miedo una vez más y pues me acuerdo que rezaba mucho y Dios no me contestaba. Le pedí una señal y decía, Dios mío, háblame, y nada. Entonces me puse a leer la Biblia y me acuerdo, porque creo que hace 2 días el evangelio justamente fue, 3 días, fue el evangelio de cuando dice, pues yo les daré el 100 por 1 de lo que ustedes me dan. Y me acuerdo que eso me llegó al corazón y le dije en mi oración, Dios mío, sabes que tengo miedo, sabes que estoy más grande, estoy ya más viejito, sabes que temo dejar solos a mis papás, que es todo lo que tengo. Pero si tú dices que tú vas a dar el 100 por 1, yo no quiero nada para mí. Solo le dije, Dios mío, tú cuida a los que amo, es todo lo que te pido. Y ayúdame, dame un empujón para dar ese paso y ese saltito de fe en esta nueva aventura. Los claretianos me invitaron a apliqué con ellos, me gustaba, mientras más les conocía, más me identificaba con ellos, por su sencillez, por ser accesibles, por ser gente de aquí, que incluso, o sea, la historia de cómo los claretianos llegamos a Estados Unidos es porque nadie quería trabajar con los hispanos, latinos, ¿no? Y por eso nos trajeron a nosotros y cómo nosotros estamos ahí donde otras personas no quieren ir. Y entré al seminario, me sentí en casa desde el primer día. No fue fácil vivir al principio en comunidad, porque pienso que es como casarse, ¿no? Pero aquí pues uno no se casa con una persona, sino que te casas con 10, ¿no? Y aprender desde cómo cocinar, en mi caso, cómo preparar oraciones, cómo hacer salidas, jugar deportes y todo en comunidad. Y yo ya estaba ya en mis 30s. Siempre me dejaba pensando y requería un poco más de esfuerzo. Pero me acuerdo que tenía una directora espiritual
es una monjita, se llama Sister Pauline, y ella me decía cuando a veces se me hacía muy pesado, me decía, pégate a tu primer amor, pégate a aquel momento, a la razón por la cual decidiste tú dar este paso. Y ese primer amor para mí es esa chispita que escuché cuando yo estaba en el colegio, que Dios es amor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Los votos finales los tomé en el 2017, el 15 de agosto, me acaba de pasar el día de la Asunción de Nuestra Madre al Cielo, y fue ordenado sacerdote el 29 de junio del 2018. Y aquí estoy. Todavía estoy contento, todavía. Y me siento que Dios me llamó a ser claretiano. Ahora que pongo todas las piezas de mi vida juntos, ¿no? El sentido de crecer en la fe con los franciscanos, estando en nuestra parroquia, siendo ellos, pues, mostrándome ese aspecto de comunidad. Segundo, siempre pensar en el ministerio como laico, hacerme pensar, pues, que el ministerio es mucho más grande que el sacerdocio, ¿no? Y que a todos somos iglesia y todos colaboramos desde nuestros lados. Tercero, yo creo que el saber que hay un amor de Dios que nos lleva a todos, y como dice San Antonio Claret, ese amor pues debe ser compartido usando todos los medios posibles. Y cuando vi que Dios siempre provee diferentes carismas, diferentes maneras, diferentes incluso estilos en el sacerdocio para complementarse, para hacer más grande la obra, puedo ver cómo Diosito venía preparándome para este lado, ¿no? El mismo hecho de haberme mudado para Kentucky, un lugar de empezar desde cero, fue ciertamente una experiencia misionera que no había pensado así hasta cuando un tiempo después vi cómo Diosito ha caminado. Y estoy contento, estoy feliz. Igual no soy nadie es perfecto, a veces tengo mis metidas de pata, a veces me equivoco, muchas veces me equivoco. Antes la gente es paciente aquí y Dios me da privilegios grandes en mi vida. ¿Qué privilegio más grande es que alguien abra el corazón de uno para y invitarle a uno a ser parte de eso, invitarle a uno a ser parte del camino de la fe de alguien? Eso es sagrado para mí. Y a veces mucha gente viene y me dice, padre, dígame qué hacer. Y no tengo respuestas y no se las puedo dar porque la gente es capaz de hacerlo. Pero le digo, no sé. Pero lo único que sé es que Dios sabe y Dios nos va a ayudar. El pasaje bíblico que escogí para mi ordenación es de Romanos 5:5.
la esperanza nunca falla. La esperanza nunca falla. Yo creo que con todo mi corazón que la esperanza nunca falla. Y mientras hay esperanza, tenemos la fuerza para levantarnos, para intentar otra vez, para seguir de pie, para ver que van a venir tiempos mejores. Y para mí la esperanza es el disfraz favorito de Dios que se pone para estar con su gente. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Y lo que me da vida, lo que me da energía y lo que me da esperanza es justamente el ver al pasado y ver cómo en todas las situaciones pastorales, en todas las situaciones de la iglesia, uno puede ver la mano de Dios. Y a veces no en cosas extraordinarias, sino en las pequeñas cositas que vienen, ¿no? A veces estoy pasando un mal día y viene alguien y dice, padre, vamos a echarle ganas, ¿no? Y en las confesiones ha habido cosas que he escuchado que yo tiendo a ser sensible, que me parten el corazón, y yo tengo un poco de ese complejo del Mesías que quisiera yo arreglarle a la gente su vida, ¿no? Y a veces quisiera saber qué decirles, y a veces quisiera saber cómo ayudarles. Y no puedo, no tengo yo la experiencia, no tengo yo el conocimiento. Entonces lo que hago durante eso es que le digo, Dios mío, este sacramento te pertenece a ti. Hazlo tuyo y hazme a mí a un lado para que seas tú quien actúe. Y mi hermano, le prometo con todo mi corazón que Dios hace su parte. Y a veces salen cosas de mi boca que nunca había ni siquiera pensado en decir. He visto cómo justo los días que a veces no hemos tenido aquí comida, como a veces Dios manda a alguien, ¿no? Me dice, oh padre, hice una estudiante, que fue lo más lindo que he visto. Una estudiante un día dice, padre, preparé unos tacos y me salieron de más, entonces pensé compartir unos con usted, ¿no? Y el otro padre y yo que estábamos aquí, pues no, nos lo devoramos ahí, ¿no? Dijimos, mira cómo Diosito provee. Más allá que el sentido de la comida como tal, es el sentido de cariño, el sentido de acompañamiento, ¿no? Y ¿quién soy yo para recibir tanto? Y yo veo que detrás de todo ello está el Dios que nos trajo juntos, ¿no? Ese Dios de amor y de compañía. Mírense ustedes a sí mismos y vean de lo que ustedes están hechos, de lo que están hechas. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Para qué son buenos? ¿Para qué son malos? ¿Qué es lo que hacen mejor? Y una vez que hagan ese inventario, vean cuáles son las cosas que cuando ustedes están haciendo esas cosas, ustedes se sienten felices, se sienten satisfechos, se sienten realizados como persona. Ahí es donde uno encuentra la vocación. La vocación no es más, sino que hacer las cosas que nos hacen felices cuando las estamos haciendo. Y si a ustedes les hace felices hablar de Dios, hablar de paz, hablar de perdón, hablar de tolerancia, hablar de aceptación, hablar de un Dios de alegría, ahí está su camino. Del resto, Diosito les va a dar el 100 por 1 de lo que ustedes le den a Él. Y que Diosito Todopoderoso, Dios que camina con su gente, Dios que está con ustedes, les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recen por mí. Muchas gracias, Padre Byron, por tu presencia con nosotros. Estamos muy agradecidos. Ha sido un momento muy edificante. Sobre todo me quedo con
con ese mensaje siempre de esperanza. Creo que la palabra esperanza fue la que más usaste a lo largo del testimonio, ¿no? Entonces, podríamos llamarte el padre de la esperanza. Queridos hermanos, vamos nosotros a tener también en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, esa esperanza en el Dios, como dice el padre Byron, que no defrauda, que nunca nos abandona, que siempre está a nuestro lado. Como dice él no nos ha prometido que no iba a haber problemas, que no iba a haber dificultades, pero él sí prometió que iba a estar al lado de nosotros en esos momentos, que no nos iba a abandonar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa de Ven y Verás, y por supuesto los esperamos en nuestro próximo encuentro. Bendiciones para todos y muchas gracias. Ven y sígueme.